Este es el tercer video del curso Atención a víctimas del delito. Corresponde a la unidad 3, Derechos de las víctimas en la legislación nacional. Vamos a dar continuidad a este tercer segmento. Y como les había comentado yo en el segmento anterior, vamos a ver algunos casos emblemáticos que han demandado al Estado mexicano, que el Estado mexicano ha sido sentenciado. Recordemos que platicábamos que este sistema interamericano es un sistema que tiene que ver con justo cuando a una persona se le vulneran derechos humanos, ella puede acudir a pedir la protección de este sistema interamericano. Bien, un primer caso que vamos a analizar y que es fundamental es el caso que platicaba yo hace dos segmentos. Es el caso Rosendo Radilla Pacheco. Quiero aclararles que hasta el día de hoy México ha sido sentenciado 14 veces por la Corte Interamericana y ha cumplido las sentencias, todas y cada una las tiene que cumplir. Algunas se van cumpliendo en el paso del tiempo, pero todas está cumpliéndolas el Estado mexicano. Bien, caso Radilla Pacheco contra México. Fecha de la sentencia, el 23 de noviembre del 2009. Víctima, Rosendo Radilla Pacheco y sus familiares. Representantes, los que llevaron el caso a la Corte, a la Comisión y a la Corte, es la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violencia a los Derechos Humanos. Hechos cronológicos. Rosendo Radilla Pacheco era un hombre involucrado en la política de su estado natal, Guerrero, específicamente en la comunidad de Atoyac de Álvarez de Guerrero. Fue presidente del Consejo Municipal, secretario del general del Comité Regional Campesino, presidente de la Sociedad de Padres de Familia y además compositor de corridos. El día 25 de agosto de 1974, fíjense el año, acompañado de su hijo, viajaba en un autobús que partía de Atoyac de Álvarez a Chilpancingo, Guerrero, siendo detenidos por un retén militar que le solicitó descender del vehículo para inspeccionar sus pertenencias. Después de una revisión, se les permitió continuar su camino. Posteriormente son detenidos por un segundo retén. Los militares encargados de inspeccionar vuelven a permitir subir a los pasajeros, menos al señor Rosendo de Radilla y a su hijo, bajo las excusas que él componía corridos. El señor Rosendo Radilla dice, pues deténganme a mí, dejen a mi hijo libre, por favor. Yo creo que es lo más justo. Al final el retén militar accede en este sentido y permiten que el hijo se vaya. La familia, al conocer la detención, empiezan a realizar las gestiones para localizarlo. El Estado negó saber dónde estaba localizado y su familia nunca supo su paradero, ni su cuerpo fue encontrado. Fíjense aquí importante. ¿Qué componía el señor Rosendo Radilla? Cosas como estas, voy a compartírselas. Señores, soy campesino del estado de Guerrero. Me quitaron mis derechos y me hicieron guerrillero. Dejé a mi madre, a mis hijos y también a mi mujer. El pueblo siempre ha sufrido, lo tendré que defender. Los hombres nobles de ayer, de la gran revolución, dejaron grandes ejemplos a todita la nación. Zapata, el gran idealista de la tierra y libertad, la que hoy el rico nos quita con toda facilidad. Los jueces en la oficina, ordenando lo que quieren, quitándole el pan al pobre y hasta la vida si pueden. Madre mía de Guadalupe, échame tu bendición, que ya mi madre me dijo que de Dios tenga el perdón. Vete a la lucha del pueblo, nos vemos en el panteón. Gracias, mi madre querida, tú piensas igual que yo, para cumplir la palabra de un soldado en cada hijo te dio. El pueblo tiene sus leyes y requisitos, pero no nos queda nada, todo lo tienen los ricos. Ya me lancé a las montañas, tal vez esa sea mi suerte, de defender a mi pueblo, aunque me cueste la muerte. Mas en fin, ya me despido de mis amigos sinceros. Encuentren en la montaña a un humilde guerrillero. Rosendo Radilla Pacheco. ¿Qué derechos le violaron a Rosendo Radilla? Primero, la obligación de respetar todos los derechos por parte del Estado, la libertad de pensamiento,
la protección judicial, el reconocimiento de la personalidad, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho incluso a la libertad. Bien, ¿a qué sentenciaron, a qué condenaron el Estado mexicano? 1. El Estado debe implementar programas de formación para agentes del Ministerio Público, policías y militares respecto a la manera de investigar los hechos constitutivos del delito. Tiene que implementar programas para enseñarles a investigar a los policías, a los ministerios públicos, ¿verdad? Y a los militares. 2. El Estado debe reformar su Código de Justicia Militar, a efecto de que cuando en la comisión de un delito esté involucrado un militar y un civil, sea la autoridad civil la encargada de juzgar los hechos. Punto, dice. Si hay un civil y un militar, la autoridad civil debe conocerlo. Y esto ya se hizo. Se reformó el artículo 57 del Código de Justicia Militar y ahora, cuando se ve involucrado un militar y un civil, conoce la autoridad del fuero civil. Siguiente. El Estado está obligado a que todas sus autoridades ejerzan el control de convencionalidad. Maestro, los policías, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley del Estado de México, ¿tienen obligación de ejercer el control de convencionalidad? Por supuesto. ¿Qué es esto? Conocer, aplicar y respetar y difundir los tratados internacionales. Por eso es tan importante estas sesiones, porque nos dice, no tienes para dónde hacerte. Estudia, aplica los tratados en favor de las víctimas. Siguiente, y esto lo determinó incluso nuestra Suprema Corte de Justicia, lo validó. Las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes. Quiere decir que todas las sentencias que emitan el Estado mexicano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son obligatorias. Oiga, maestro, pero nos dice ahí la Corte Interamericana modificar una ley, o eliminar otra, o generar todo un programa de respeto hacia las mujeres, o generar todo políticas públicas, o bien generar o erigir una estatua, un monumento. Sí, esa es parte. O indemnizar, sí, se cumplen las sentencias al pie de la letra. Siguiente, restitución del nombre y la búsqueda hasta sus últimas consecuencias del cuerpo. Un resarcimiento de las condiciones históricas para reivindicar el buen nombre. Esto es importante. Se tiene que realizar una restitución del nombre. Esto es, que no se diga que es un guerrillero, sino un defensor de derechos humanos, Rosendo Radilla, que se implemente políticas para reivindicar su buen nombre, buscar el cuerpo y resarcir, ¿verdad?, el daño que se vivió a través del tiempo. Esto es para resarcir el buen nombre de Rosendo Radilla Pacheco. Esto es prácticamente a lo que sentenciaron al Estado mexicano. Vean ustedes cómo el Estado mexicano, al ser sentenciado bajo estos parámetros, cumplió la sentencia al pie. Y yo les decía en uno de los segmentos que incluso tenemos el primer militar justamente que fue sentenciado a más de 50 años o más de prisión. Quiere decir entonces que estas sentencias sí se están cumpliendo. Segundo caso que quiero analizar con ustedes, el caso de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco. Atenco es, ¿por qué escogí este caso? Porque es del Estado de México. ¿Cuándo se emitió la sentencia? 28 de noviembre del 2018. No tiene mucho tiempo. Fue en noviembre 2018. Bien. ¿Quiénes fueron las víctimas? Normaide Jiménez Osorio, Shulein Gabriela Cuevas, Bárbara Italia Méndez, Angélica Patricia Torres, Claudia Hernández Martínez, Mariana Selvas Gómez y Georgina Edith Rosales Gutiérrez. ¿Quiénes fueron sus representantes? El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Justicia y Derecho Internacional. Bien, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron los hechos que se presentaron en el caso de mujeres víctimas de tortura sexual de Atenco contra el Estado mexicano? En el año 2001,
En el pueblo de Texcoco, Estado de México, se formó el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, con el fin de oponerse a la expropiación de sus tierras, donde pretendían construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Debido a las manifestaciones, el Poder Ejecutivo devolvió las tierras expropiadas y canceló el proyecto de construcción. Posteriormente, el Plan Municipal Texcoco 2003-2006 contempló la reubicación del comercio informal, floristas en su mayoría, asentados en la cabecera municipal, a efecto de recuperar las áreas de uso común y mejorar la imagen. El 21 de octubre del 2005 se celebró convenio con 4 personas que dijeron ser líderes y representantes de dichos floristas, en el que se comprometían a reubicar sus comercios a los nuevos espacios que el municipio les proporcionaría. A partir del 12 de abril del 2006 se implementaron operativos de seguridad para impedir que floristas se colocaran en sus puestos en la cabecera municipal. Durante el día 3 y 4 de mayo, o sea, 2 días del 2006, la Policía Municipal de Texcoco y San Salvador Atenco, la Policía Estatal del Estado de México y la Policía Federal Preventiva adelantaron el operativo en el municipio de San Salvador Atenco, Texcoco y en la carretera Texcoco-Lechería, para reprimir manifestaciones que se llevarían a cabo en dichos municipios. En ambos operativos intervinieron 1.815 policías estatales, 628 policías federales, con un saldo de hasta 157 personas detenidas y trasladadas al Centro de Readaptación Social Santiaguito. Dichas detenciones fueron realizadas con el uso excesivo de la fuerza al interior del domicilio, con graves violaciones a derechos humanos. Entre las personas detenidas figuran 11 mujeres, las víctimas del caso, mismas que fueron sometidas a diferentes formas de violencia, entre ellas la violencia sexual, a manos de diferentes autoridades policiales. En consecuencia, se declaró la responsabilidad del Estado mexicano. Dicen, tú, Estado mexicano, eres responsable porque violaste el derecho a la integridad personal, el derecho a la propiedad privada, el derecho a no ser sometido a torturas, el derecho a la libertad personal, el derecho a la defensa, el derecho al respeto a las garantías judiciales, el derecho a la protección judicial y el derecho a reunión. ¿A qué sentenciaron al Estado mexicano en el 2018? El Estado deberá investigar de manera amplia, minuciosa y sistemática con el fin de sancionar a los responsables. Quiere decir que el Estado mexicano debe continuar las investigaciones en los ámbitos administrativos, penal, civil, etc., para poder castigar a los responsables. El Estado debe hacer un reconocimiento público de la responsabilidad internacional. Debe de manera pública, ¿verdad?, decir que se violaron derechos humanos en Atenco, que se cometieron conductas contrarias a las normas internacionales y a los derechos humanos. Siguiente, debe crearse en un plazo máximo de 2 años un plan de capacitación de policías y ministerios públicos en materia de uso de la fuerza. Seguramente la mayoría de ustedes ya contemplaron, ya llevaron a cabo esta capacitación sobre uso de la fuerza. Yo recuerdo que tuve por ahí conocimiento que dentro de su universidad estaban dando temas de esta naturaleza. Sobre todo su universidad es creo que pues algo, una escuela que ha avanzado muchísimo y que creo que tiene una excelente oportunidad de tener 3 colegios donde prepararse. Es algo importante. Entonces este plan del uso de la fuerza seguramente ya lo han ustedes considerado. Siguiente, dice, el Estado deberá capacitar a sus instituciones en materia de seguimiento de casos de tortura sexual, que fue lo que se acusó justamente a las mujeres. Bien, que lo que acusaron las mujeres, perdón. Este fue el caso justamente de Atenco. Quiero comentarles de estos casos, el caso Campo Algodonero, el caso Rosenda Cantú, en fin, hay una serie de casos que han pues establecido
disposiciones para el Estado mexicano. Pero de estos casos y de otros casos que se han presentado de otros países, han surgido jurisprudencias bien interesantes en materia de víctimas. Estas jurisprudencias que hablan de víctimas, verán ustedes cómo la jurisprudencia empieza a abrir un parámetro bien interesante para poder, pues, establecer algunas circunstancias, ¿verdad? Que tienen que ver con el trabajo de ustedes. Primero, dice la primera jurisprudencia: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, daño material y daño inmaterial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció, en el caso Niños de la Calle, Villagrán Morales y otros contra Guatemala. Maestro, ¿por qué es de Guatemala y por qué no los está leyendo? ¿Por qué no? Porque esta jurisprudencia tiene que ver con la que emite la Corte Interamericana, independientemente del país en donde se lleve a cabo, se desarrolle el caso. Ustedes pueden checar la jurisprudencia en la página de la Suprema Corte de Justicia. Pueden ahí checar incluso el jus, la jurisprudencia propia en México, y también pueden checar ahí la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Bien, esta jurisprudencia es obligatoria, es una fuente del derecho en el caso de México. Y hay jurisprudencias bien interesantes, bien importantes. Sobre todo, si ustedes están, por ejemplo, analizando cuestiones de uso de la fuerza, chequen el caso Atenco, porque ahí nos habla de jurisprudencias bien interesantes. No por nada se publicó una ley nacional que regule el uso de la fuerza. Bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció el caso de los Niños de la Calle, Villagrán Morales y otros contra Guatemala. Señaló que el daño inmaterial comprende tanto los sufrimientos, las aflicciones causadas a la víctima directa y a sus allegados. Esto es, a mí como víctima o a mi familia, o a quien esté, mi esposa, a quien esté cerca de mí, ¿verdad? El menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones de carácter no pecuniario en las condiciones de existencia de la vida de la víctima o de su familia. En el caso, otro caso importante, dice daño moral y daño psicológico. También nos señala que el daño moral se ha definido en el caso Blake contra Guatemala como los perjuicios en la honra, el sufrimiento y el dolor derivados de la violación a derechos humanos, en el resultado de la humillación a que se somete a la víctima, resulta evidente cuando la víctima es sometida a agresiones y vejámenes de magnitud considerable, lo que conlleva un sufrimiento moral importante, ¿verdad? Afectación de la víctima a su proyecto de vida. Fíjense, aquí la Corte está diciendo, la víctima puede haber una afectación a su proyecto de vida, pero ¿cómo establece que es esa afectación hacia la víctima y a su proyecto de vida? En los casos Loaiza Tamayo contra Perú y Gutiérrez Soles contra Colombia, en el 2005, la Corte sistematiza la noción del daño al proyecto de vida. En este último, el Estado fue demandado por la detención arbitraria y torturas contra Wilson Gutiérrez Soler, actos que le produjeron secuelas persistentes y perturbaciones psíquicas permanentes. La Comisión Interamericana alegó que el proyecto de vida de la víctima fue destruido a raíz de la impunidad y la falta de reparación del daño en las instancias nacionales. La Corte consideró que los hechos impidieron la realización de sus expectativas de desarrollo personal, vocacional, factible en condiciones normales. ¡Ojo! Hubo una afectación, me convertí en víctima y hubo un daño a mi desarrollo personal y vocacional. Y causaron daño irreparable a la víctima, obligándole incluso a truncar sus lazos familiares, trasladarse
a otro país en condiciones de soledad, de penuria económica y quebranto físico y psicológico. Asimismo, está probado que la forma específica de tortura que la víctima sufrió no solo ha dejado cicatrices físicas, sino también ha disminuido de manera permanente su autoestima y su capacidad de realizar y gozar de las relaciones afectivas e íntimas. Importantísimo, entonces, el daño a un proyecto de vida. Yo tengo un proyecto de vida y se ve afectado por el delito de que soy víctima, debe haber una reparación a mi proyecto de vida. Por eso les decía, las víctimas no solo deben ser reparadas económicamente, hay otras formas que la Corte Interamericana considera y son bien importantes. Daño emergente. En el caso Ricardo Canés contra Paraguay, se definió el daño emergente como el equivalente a los gastos directos e inmediatos que ha debido cubrir la víctima o sus representantes con ocasión del ilícito. Básicamente, representa todos aquellos gastos que hayan incurrido la víctima con el objeto de reparar el ilícito o anular sus efectos. Importantísimo este caso. Quiere decir que la víctima también sufre un daño emergente y también debe pedir esa parte de reparación del daño. ¿Qué es o qué se entiende como ese daño emergente? Los gastos. Ya sufrí el ilícito, el daño en mi persona o de mi familia, ¿verdad? Y después de ahí todavía tengo que realizar gastos, ¿verdad? Para poder cubrir y poder generar que me reparen o que se castigue al responsable. Entonces, eso es un daño emergente, no estaba considerado. A partir de hoy gasto en pasaje, a partir de hoy tengo que gastar en comidas, tengo que gastar en transporte, tengo que gastar incluso en hospedaje, en ropa, etc. Esos son los daños emergentes, no estaban considerados. Los tuve que realizar para poder incluso establecer o generar o incluso definir y defender mis derechos que fueron violados. Bien, lucro cesante o pérdida de ingreso. Ojo, esto es algo también bien interesante. Según el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, se relacionan con las pérdidas patrimoniales ocasionadas por una merma de ingresos con ocasión de la violación de derechos humanos. Por ejemplo, el caso de víctimas sobrevivientes, el cálculo se hace sobre el tiempo que la víctima permaneció sin laborar como consecuencia de la violación. Entonces, lucro cesante o pérdida de ingresos quiere decir que la víctima también puede pedir esa reparación interesante, importante, de lo que dejó de percibir, de los sueldos, de los salarios que dejó de cobrar por haber sido víctima de esta conducta. Vean hasta dónde podemos incluso generar todos estos procesos, hasta dónde tenemos elementos jurídicos para defender a la víctima. Solamente hay que estudiar, y yo creo que sí es bien importante. Bien, yo pienso que en este sentido, entre más conozcamos derecho de las víctimas, son justo las que ahora también, como integrantes de los cuerpos de seguridad, debemos proteger, debemos de cuidar. Bien, otra jurisprudencia dice, caso Cantoral Benavides contra Perú, dice, rehabilitación. En casos de víctimas colectivas de graves violaciones a derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha requerido la creación de un comité que evalúe condición física y psíquica de las víctimas, así como las medidas que respecto a cada uno habrá que tomar. En casos de pueblos indígenas, la Corte Interamericana ha dispuesto que estos adopten de manera inmediata, periódica y permanente la dotación de suministros y servicios, entre ellos agua potable, atención médica especializada a mujeres, niños, alimentos de calidad, servicios sanitarios e infraestructura en escuelas. Quiere decir que para rehabilitar justamente el daño que han sufrido, puede haber incluso medidas de dotaciones de suministro de bienes como agua, atención médica especializada, alimentación de calidad, servicios sanitarios e infraestructura cuando se hayan violentado este tipo de derechos.
¿verdad? Garantía de no repetición. Aquí caso Rosendo Radilla Pacheco contra México. Dice, tiene como garantía de no repetición, tienen como principal objetivo la no repetición de los hechos que ocasionaron las violaciones, ¿verdad? Las cuales pueden incluir capacitaciones, reformas legislativas, adopción de medidas de derechos internos, entre otros, ¿verdad? Por ejemplo, una garantía de no repetición corresponde a una construcción y mejora de los centros penitenciarios, donde la creación de la violación de derechos humanos se ha dado. Estas capacitación en materia de derechos humanos para funcionarios, medidas de derecho interno, legislativas, hay que crear leyes, hay que modificar algunas otras. Esto es, si ya se dio una violación a derechos humanos, por ejemplo en el caso de Rosendo Radilla, y se vio que parte de la violación a esos derechos es por el desconocimiento de la ley que tienen los servidores públicos, pues entonces, como garantía de no repetición, yo les determino a que vayan a tomar un curso, a que se sensibilicen, a que incluso se tomen medidas para cambiar disposiciones, para cambiar leyes, para cambiar incluso instrumentos concretos que les permite realizar su actividad. La idea con esta tesis de la Corte Interamericana es que no se vuelvan a repetir hechos como estos. Entonces, esto es lo que protege justamente y que me parece bien interesante, me parece bien interesante. Bien, bien, yo creo que voy a leer otra jurisprudencia que me parece bien interesante. Preguntas relativas a la vida sexual de la víctima de violencia de género. O sea, cuando hay una víctima de violencia de género, ¿cuáles son las preguntas relativas en qué consisten esas preguntas y si es válido o no? Fíjense, este tribunal advierte que la apertura de líneas de investigación sobre el comportamiento social o sexual previo de las víctimas en casos de violencia de género no es más que la manifestación de políticas o actitudes basadas en estereotipos de género. No hay razón para que lo mismo no sea aplicable en los casos de violencia sexual contra personas LGBTIQ o percibidas como tales. En este sentido, el tribunal considera que las preguntas relativas a la vida sexual, ¿verdad?, de las presuntas víctimas son innecesarias y revictimizantes. Oiga, usted pertenece a la comunidad lésbico, gay, transvesti. Usted ¿cuántas veces tiene relaciones sexuales? ¿Usted es o se identifica con...? Eso no es relevante. Y esas preguntas revictimizan a la víctima. Importantísimo. Entonces, hay que dar mucho cuidado en este sentido. Porque estas preguntas generan un daño mayor hacia justamente la víctima. Entonces, sin más, creo que vimos algunas generalidades de lo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos señala, y realmente es de carácter obligatorio. Vimos algunos casos en el sistema interamericano, así es, se presenta el caso y los razonamientos jurídicos van quedando como jurisprudencia, y esa jurisprudencia es la que se va aplicando, la que se va a aplicar en el sistema jurídico de las naciones que pertenecen a este sistema. México pertenece a este sistema, por tanto México tiene obligación de cumplir con esas jurisprudencias. Ustedes, como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, tienen que revisar. Hay jurisprudencias bien interesantes, más interesantes de víctimas, como lo vimos ahorita, pero también de seguridad pública, también de nuestra actuación como policías, también de los derechos que debemos respetar, etc. Nos amplía nuestra visión esta jurisprudencia de la Corte Interamericana. Bueno, sin más, les comento que en el siguiente segmento vamos a ver qué dice nuestra legislación nacional. Desde nuestra Constitución, ¿verdad?,
con esas reformas que ha tenido, hasta la Ley General de Víctimas y algunas disposiciones estatales. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en el siguiente segmento. Ha terminado este tercer video del curso Atención a Víctimas del Delito. Si ya estás listo, responde tu evaluación.